A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo, la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio. Un saludo a todas y todos. Estamos en la ruta de la patria, este Befán. En esa visión que estamos hoy construyendo una comunicación diferente, con nuestra impronta de origen, con el padre Bolívar, con todos nuestros libertadores. ¿Por qué? Porque ante cualquier amenaza está como siempre nuestra doctrina que está hoy en unión popular, militar y policial, pero también hoy tenemos que hacer referencia y felicitar a lo que ocurre en otras partes del mundo, como el tema de saludar a países aliados, en el caso de la República de China. Tremendo evento en esta semana que se está conmemorando. Países aliados estratégicos, porque nosotros tenemos hoy, por medio del multicentrismo, una visión de estar hermanados de este sur global con estos países, saludar igualmente a la Federación Rusa, a Irán. Hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Edgardo Ramírez. Bienvenido, profesor. No es poca cosa hoy, usted como internacionalista, estudioso de todos estos temas estratégicos. Yo quería arrancar ahorita primero que le dé un saludo a nuestra audiencia, como siempre. Saludar a los intelectuales revolucionarios hoy, porque es importante, pero también enfocarnos, porque tenemos unas cápsulas más ahorita que vamos a ver, de las apreciaciones de las agencias internacionales, de lo que puede pasar en tiempo real con el nuevo orden internacional. Bienvenido. Bueno, estamos bienvenidos. Un saludo a la patria hermosa de Venezuela y a la patria grande, que en estos tiempos se hace más vigente lo que dijo el libertador Simón Bolívar. La patria es América. Estamos en combate por la independencia. Fíjese, por ahí tenemos unos videos. Yo quería ver si los podemos ver del profesor Alif, geopolítico, igual que usted, igual que otros compañeros que vienen. Porque a los venezolanos tenemos intelectuales, pero también irnos a esas agencias internacionales. Vamos a ver el primer video. Alfredo Jarife, experto en geopolítica, que está de nuevo con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Un placer, Sergio, a tus órdenes. Bueno, pues encantados de volver a tenerte por aquí en lo que está siendo, bueno, una semana muy importante en lo que refiere a la geopolítica, en un momento en el que Trump amenaza, Trump golpea con sanciones, intentaba alejar a Rusia de China, intentaba alejar a India de Rusia. Parece que consigue lo contrario. Se ha hecho viral esta foto de Putin, Modi y Xi Jinping cogidos de la mano. ¿Qué mensaje se está lanzando desde Shanghái, desde China? Bueno, mira, la cumbre de Tianjin ya es un proceso, tiene su dinámica propia, viene desde hace mucho. Si nos damos cuenta, el grupo de Shanghái fue creado en 2001 y su idea era luchar contra el terrorismo, la balcanización y promover la soberanía. Es un término muy fuerte que se manejó en Tianjin. Y curiosamente se da al unísono del 11 de septiembre del 2001 también en Estados Unidos. Y a partir de ahí estamos viendo pues un proceso en el que yo diría el bloque occidental, pero básicamente Estados Unidos, han caído en declive. Pero estamos hablando de 24 años, ya ves, el año entrante
van a cumplir lo del Grupo de Shanghái 25 años, van a tener su cumbre en Kirguistán. Y ya todo este montaje del terrorismo islámico después del 11 de septiembre que trató de imponer Estados Unidos para no personalizar al presidente, pues ha venido abajo, ¿no? Y hoy, mira, si uno ve bien, depende qué abordaje se quiera hacer. Yo creo, esa es mi muy humilde opinión, hay consideraciones que no se pueden pasar por alto de lo que ayer se dio en Tianjin, pero falta todavía el desfile militar. Vamos a ver ahí qué nuevas armas expone China en la época de los misiles hipersónicos, que no tiene Estados Unidos, por cierto. Y también vamos a ver la cumbre o el foro de Unión Asiática en Vladivostok, donde cierra con su discurso el presidente Putin. Bueno, ¿qué es lo que a mi juicio es la sorpresa? Pues es India, ¿no? Es decir, ya Rusia y China están muy avanzadas en su complementariedad geoestratégica. El espíritu de Alaska, a mi juicio, sigue vigente. Si uno analiza bien los discursos de el mandarín Xi Jinping y el zar Vladimir Putin, no son confrontativos para nada. Entonces yo diría que Tianjin reforma al mundo, no lo transforma, porque mantiene las mismas instituciones, creando algunas nuevas. Por ejemplo, la novedad fue el Banco de Desarrollo del Grupo de Shanghái, cuando ya los BRICS tienen su propio Banco de Desarrollo, y habría que ver ahí cómo se va a dar ese traslape. Porque aquí lo que sí estamos viendo es de que desde 2001 a la fecha, estamos hablando 24 años, ha subido mucho los BRICS. Hoy los BRICS ya han rebasado al G7, que es el núcleo geoeconómico de Occidente. Y en materia militar ya Rusia repaños. China se montó como la primera superpotencia geoeconómica del planeta, si es que medimos el Producto Interno Bruto como poder adquisitivo, es decir, como lo que se llama en inglés Power Purchase Parity, ¿no? El poder de paridad de compra. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos 4 países, en primer lugar, si es que abordamos la cuestión simplemente geoeconómica, China en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar, India en tercer lugar. Cuidado con India, por eso es la gran sorpresa. Yo creo que el cisne negro aquí fue India. Y luego en cuarto lugar Rusia, que ya dejó atrás a varias de las potencias excoloniales de la Unión Europea, incluyendo a la Gran Bretaña del Brexit. Entonces, mira, está muy claro el panorama. Es una dinámica que ya venía con su proceso, BRICS subiendo, el G7 cayéndose. Basta ver hoy las 3 grandes economías de Europa están literalmente pues con serios problemas. El mismo Merz, ya sabes que él es ex empleado de BlackRock, el Merz pues ya diciendo que ya la cuestión de la ayuda social debe ser quitada, lo cual obviamente le va a perjudicar en las elecciones, y lo estamos viendo en los sondeos de opinión, donde AfD ya supera a la coalición tanto del Partido Socialdemócrata como del Partido Conservador allá en Alemania. Lo mismo está sucediendo en Gran Bretaña, y a Miguel Farage, muy ligado a J.D. Vance, el vicepresidente, y al presidente Trump, pues incluye hasta por encima de... Fíjese, ahí uno está viendo hoy que esa conmemoración en China se refuerza un nuevo bloque. Ese bloque que viene de los BRICS será esa amenaza que tiene la Venezuela de hoy, el sur global hoy, de parte del imperio norteamericano. Es decir, hay un nuevo orden que se está ajustando, y el Estado profundo norteamericano pareciera que busca arremeter y mentir
dar esas difamaciones como el tema de la droga, poner un poco de cosas ahí que son puras mentiras contra la Venezuela de hoy, porque hay hoy una claridad en ese nuevo orden internacional que ellos pueden salir, a pesar de que lo que dice Alif, que todavía él cree que todavía Estados Unidos puede estar ahí, pero siento yo que está pidiendo un gran poder, usted como geopolítico, en todos estos temas, apreciado profesor. Si nosotros queremos establecer una diferencia de lo que ocurrió hace 80 años, que fue el surgimiento de una alianza antifascista, fundamentalmente que descansaba en la fuerza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hoy es Rusia, los Estados Unidos y la China. Si nosotros queremos comparar, es que en aquel momento la lucha era contra el fascismo y había una alianza donde participaban los Estados Unidos, pero lo fundamental hace 80 años fue la contundente respuesta que el socialismo, a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, infligieron la derrota más grande que se le pudo haber hecho a Hitler. Estamos hablando de 27 millones de ciudadanos y ciudadanas soviéticos, es decir, lo que hoy se conoce como rusos, y estamos hablando de aproximadamente, óigase bien, estamos hablando en esa guerra que tuvo que China repeler a la invasión japonesa, estamos hablando de más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas chinas que murieron pues en esa guerra. Es decir, ahora, 80 años después, los Estados Unidos está del lado de la fuerza del fascismo, del lado de la fuerza del sionismo, y Rusia y China mantienen la coherencia histórica de luchar contra el fascismo, de luchar contra las fuerzas que hacen uso militar para destruir a la humanidad, de tal manera que hoy es totalmente diferente esta coalición. Y surge lo que se llama una fuerza contrahegemónica por la paz del mundo, para restablecer el respeto al derecho internacional público y para establecer la defensa de la soberanía y algo muy importante, el reconocimiento a todos los estados-naciones en igualdad de condiciones. Eso es lo que acaba de ocurrir en este acto donde se conmemoró los 80 años de la victoria de China contra la fuerza fascista y la industria militarista de Japón. Hay un elemento muy importante que decía el profesor Jalif, es decir, que cuando él trataba de hacer también otra comparación y donde manifestaba pues que también sirvió para reunir la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un centro de mucha fuerza en el mundo en materia económica, en materia financiera, que no es solamente, al igual que el BRIC, que se han creado una nueva institucionalidad financiera, sino el contenido de esa institucionalidad financiera, que son bancos que son muy diferentes a la actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que ponen en peligro las soberanías de las naciones, imponiéndole paquetes neoliberales e imponiéndole sufrimientos y muerte a los pueblos cuando reciben préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En este caso estamos hablando de una nueva institucionalidad en favor de la justicia y de fortalecer los sistemas financieros y democratizarlos a los movimientos de empresarios, al Estado, a los pequeños y medianos productores, con una concepción no de dependencia por los préstamos, sino con una concepción de fortalecer las infraestructuras físicas, fortalecer los sistemas económicos y sobre todo para darle respuesta a las medidas coercitivas unilaterales que aplica violentando el derecho internacional los Estados Unidos, Europa, y entonces indudablemente que tiene que armarse una arquitectura financiera que respalde esos proyectos y los planes de las naciones de este mundo emergente contrahegemónico que ha surgido. Y por último, quiero cerrar este análisis manifestando, bueno, que China ha dado una demostración del salto cualitativo en materia militar y se ha colocado en una tendencia progresiva de lo que es la fortaleza ahora
de las armas nucleares, las armas que mostraron en el desfile, el fortalecimiento de lo que significa los cohetes misilísticos hipersónicos, desde China a cualquier parte del mundo, tienen alcance, tienen capacidades militares, no solamente de carácter disuasiva, sino que tienen una acción, pues, frente a este elemento guerrerista de los Estados Unidos y Europa. Creo que esta demostración que ha ocurrido en esta reunión, que hay que valorar, como lo decía el profesor Jalife, no solamente la consolidación de lo que significa la alianza poderosa entre Rusia y China, sino que ahora vemos también la incorporación de la India como un elemento, un país con armas nucleares, un país con una economía muy poderosa y que tiene establecimiento, pues, en las relaciones internacionales del mundo, y también un elemento importante que hay que valorar, que es la presencia en la política exterior con mayor auge, con mayor visibilidad de Corea del Norte. Pues allí vimos la presencia del presidente Kim y después de haber participado, pues, como se hizo público la participación del ejército de Corea del Norte en todo el proceso de desnazificación, específicamente en el área de Kur, donde participaron, pues, 5.000 oficiales y soldados de Corea del Norte para infligirle la derrota al nazismo, al fascismo de Zelensky y de la OTAN. Indudablemente que esto da una demostración, pues, que las fuerzas contrahegemónicas están, a mi modo de ver, por encima militarmente, económicamente, políticamente y en el marco del respeto del derecho internacional público en condiciones de igualdad entre los Estados-naciones. Fíjese, profesor, es importante todos estos análisis porque esto está ocurriendo en caliente y no podíamos separarnos, que estamos, mira, yo quiero saludar al mayor Edwin, igualmente al primer teniente Rojas y a todo este equipo que llevamos aquí. Está Silvera, están los demás sargentos aquí, está Rodríguez. Estamos en plena calle, estamos activos hoy en la Ruta de la Patria porque es la televisora de la Fuerza Armada que está desplegada, preparada, apresta para salir en cualquier parte, profesor. ¿Por qué? Porque ante amenazas está una Fuerza Armada con todos los medios y el personal profesional. Porque es importante hoy que, así como estamos en unión popular, militar y policial, las grandes líneas de nuestro general Padrino, en estos temas que están hoy aquí puestos, que es nuestro plan de las 7 líneas estratégicas, nos refieren a estar, como siempre, a presto y más en este nuevo orden internacional que está construido y estamos nosotros inmersos. Yo quería permitirme, profesor, y no es una pausa importante hoy, y no una pausa rapidito y volvemos porque estamos activos hoy, venimos también con otros temas que están hoy en referente informativo a nivel internacional. Bueno, volvemos, estamos activos, gracias a todas y todos que están en sintonía por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde aquí con nuestro general Morales y todo este equipo perfecto. Estamos en la calle y estamos hoy visualizando temas que van en un soporte, pudiéramos decir, potablemente, comunicacionalmente, que tiene la patria, que son lo que ocurre hoy en China, están nuestros aliados ahí. Y importante hoy, también lo que hace la diplomacia bolivariana de paz. En esta semana, profesor, usted lo sabe muy bien, como también internacionalista, diplomático, estratégico de todos estos temas con esos estudios de diplomacia, el embajador ante la Organización de Naciones Unidas, porque esto va todo un andamiaje.
Aquí Nicolás carga una fórmula en la diplomacia, en la seguridad de Diosdado. Ahí tenemos al capitán Diosdado Cabello Rondón. Un saludo desde aquí a todo el equipo de nuestra seguridad ciudadana, que son los detalles. El embajador ante la Organización de Naciones Unidas, el profesor Samuel Moncada, pidió ya un derecho de palabra, ahí tenemos las imágenes, sobre lo que es el respeto al Tratado de Traterol, que es importante, ya que aquí nosotros en este sur global no podemos permitir el uso de armas nucleares. Eso que estén cargando por ahí submarinos o armamento nuclear es hoy violatorio ante un derecho internacional común que tenemos todos. No sé si usted quería dar un pequeño análisis antes de irnos. Vamos a verlo aquí. Manda usted aquí. Vamos a ver esos videos, vamos a verlo. Abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció desde 1968 la desnuclearización de nuestra región y que obliga a los Estados Unidos de América, en virtud de los protocolos primero y segundo, de los cuales es parte contratante, a respetar la declaratoria de nuestra América Latina y Caribeña como una zona libre de armas nucleares desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Estas operaciones militares estadounidenses constituyen, además, una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular del artículo 2.1, relativo a la igualdad soberana de los Estados, del artículo 2.3 de la Carta, relativo a la solución pacífica de las controversias, del artículo 2.4, relativo a la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, y del artículo 2.7 relativo al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Asimismo, desconocen de manera patente la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que declaró nuestra región en el año 2014 como una zona de paz. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad tanto regionales como internacionales. La República Bolivariana de Venezuela reitera su inquebrantable compromiso con el derecho internacional, con la solución pacífica de las controversias y con el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Al mismo tiempo, insta una vez más al Secretario General de las Naciones Unidas a asumir, en el marco de sus competencias y responsabilidades, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando de manera rotunda al gobierno de los Estados Unidos de América a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. La reunión con el secretario general fue buena reunión. Se le entregó la carta, conversamos detalles adicionales de la situación. El secretario general estaba muy interesado porque desconocía algunos detalles de los nuevos acontecimientos, los más recientes. No se trata simplemente de unos 8 barcos, como han venido diciendo. Ahora introducen el elemento nuclear, que es totalmente violatorio del Tratado de Tlatelolco y del compromiso, aunque Estados Unidos no es firmante del Tratado de Tlatelolco, sí es firmante de los protocolos del Tratado de Tlatelolco, que consiste en que las potencias nucleares, que tienen armas nucleares, se comprometen a no usar esas armas nucleares ni a enviarlas a la región, no usarlas ni amenazar, no nada más eso, sino a no llevar armas nucleares a una región desnuclearizada. Estados Unidos está violando su propia obligación, su propia palabra, con una región que no tiene armas nucleares y está poniendo en riesgo no nada más la desnuclearización, sino la seguridad de la región. El secretario general desconocía este último acontecimiento. De igual modo, señalamos que en otras circunstancias anteriores, aquí en la vocería por parte de la ONU, se habla de que las dos partes deben desescalar. Nosotros no estamos escalando nada. Aquí el único que está escalando y amenazando y calentando la retórica, haciendo una campaña terrorista de propaganda guerrerista, son los Estados Unidos de América. Entonces, yo creo que el secretario general
ha sido bien informado y nosotros le solicitamos, como lo decimos acá, que opine abiertamente acá o por cualquier vía que él considere conveniente de manera oficial acerca de estas graves violaciones a la seguridad de toda la región, porque el interés en que esta región sea no nuclear es de todos los... Fíjate, esto es importante porque Tlatelolco nos muestra que hay un andamiaje jurídico, así como estamos nosotros aquí defendiendo la patria, alistándonos, preparándonos, estar activos en Unión Popular, Militar, Policial, los cuerpos de seguridad dirigidos por nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón con el ojo pelado. Vamos a potabilizar un poco esto. Vemos hoy también como el andamiaje internacional, y ahí el papel importantísimo de nuestro invitado de hoy, internacionalista, investigador de la ciencia y la tecnología, todo un currículum perfecto, fue embajador de la República de Venezuela ante la República de Cuba. Es importante toda esta operación defensiva que hace Nicolás Maduro Moro ante toda esta embestida del imperio norteamericano, profesor. Bueno, primeramente que tenemos que prestarle mucha atención, porque estamos frente al único estado del mundo, como es los Estados Unidos, que tiene actualmente un presidente que dice una cosa y hace una cosa en ocasiones, pero a veces también las cosas que dice las hace. Y Estados Unidos ha sido la única nación del mundo que ha lanzado 2 bombas nucleares, pues, y hacer creer durante muchísimo tiempo que se justificaban esas 2 bombas atómicas contra el pueblo de Japón porque era la culminación de la Segunda Guerra Mundial, cosa que es totalmente, no es verdad, pues, como la historia y más en estos tiempos lo ha venido demostrando, pues, sencillamente lo que querían demostrar al resto, pues, de las potencias que estaban en la Segunda Guerra Mundial, que ellos tenían una capacidad de fuerza y que con esa capacidad de fuerza de armas nucleares ellos podían imponer, pues, lo que significa la organización en el mundo. La historia ha sido sabia con relación a eso. Entonces tenemos que prestarle atención cuando en el discurso diplomático, en el discurso de Estado, tanto del presidente como Marco Rubio, que hace la función de canciller, hablan de disuasión y introducen, como lo decía muy bien el profesor Samuel Moncada, lo que significa el elemento nuclear, pues hablan del submarino, un submarino nuclear, pues con una plataforma para hacer uso de lo que es las armas nucleares, pues. O sea, eso es ya una narrativa de imposición. Esa es una narrativa violatoria del derecho internacional público, como muy bien lo señalaba el profesor Moncada en el punto 2.4 de la Carta de las Naciones. No se puede hacer uso de la fuerza y amenaza del uso de las armas nucleares. O sea, eso no se debe hacer según el Tratado de Tlatelolco de 1968, que es muy importante también manifestar que fue una iniciativa del gobierno de México y específicamente de su canciller en ese momento, que establecía pues la necesidad de que toda América Latina y el Caribe, desde México hasta la Argentina, aquí no se albergara ni se desarrollara lo que es el campo científico para hacer de la energía nuclear un dispositivo de carácter de armas nucleares, porque eso no iba a resolver y no resuelve los problemas de la humanidad. Los problemas de la humanidad se resuelven respetando el derecho internacional público, se resuelven en las mesas de negociación, estableciendo pues conjuntos de política donde todas las naciones del mundo tengan que ejercer pues la defensa del derecho a la vida, que es el elemento más importante en materia de política nacional y política internacional.
Entonces, indudablemente que la acción que ha hecho el Estado venezolano a través de nuestro representante en las Naciones Unidas, como es el profesor Moncada, pues, direccionado por esa política de la diplomacia bolivariana de la paz que ha levantado coherentemente el jefe del Estado, Nicolás Maduro Moro, creo que Venezuela ha sentado, pues, y ha sido la voz en este momento de denuncia a esa política de narrar e incorporar el uso de armas nucleares para creer, pues, que eso nos va a amedrentar a los venezolanos y a las venezolanas, que vamos a entrar horrorizados, que nos vamos nosotros mismos a llenar de pánico y de miedo. No, no, de eso no se trata. A los venezolanos y las venezolanas ni las narrativas de mentira, ni las narrativas de guerra van a influir sobre la defensa de la soberanía, que este pueblo bolivariano está lo suficientemente capacitado para responder a lo que significan los elementos de injerencia internacional y específicamente aquí del gobierno de los Estados Unidos. Ya son 26 años de resistencia, ya son 26 años de forja, ya son 26 años de institucionalizar una diplomacia bolivariana de la paz, ya son 26 años de que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha alcanzado niveles científicos, tecnológicos, de mayor capacidad de fuego, pero también hoy fortalecido con lo que es la fusión popular, militar, policial, instrumentada por el jefe del Estado Nicolás Maduro, en lo que significa, pues, lo que nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías manifestaba, pues, que el proyecto histórico del libertador Simón Bolívar es el proyecto de la independencia frente al proyecto monreísta de los Estados Unidos. Ellos pueden tener sus armas nucleares, nosotros tenemos nuestro amor y tenemos nuestras capacidades militares, nuestras capacidades de inteligencia y contrainteligencia, tenemos nuestro sistema defensivo que está muy fortalecido aquí en la tercera T de transformación, que es la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía, e igualmente lo que significa la integridad y la unidad territorial. Aquí los venezolanos y los venezolanos no vamos a cobardar, nosotros no somos un pueblo cobarde, nosotros tampoco subestimamos al enemigo, solo que estamos prestos a denunciar al mundo toda esta política ahora que pretenden, pues, ellos hacer que nosotros nos vamos a cobardar, y hemos levantado la bandera de lo que fue el acuerdo de la CELAC por inspiración del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, de que esta zona se convirtiera en una zona de paz, y desde el año 2014 en la cumbre de la CELAC que se realizó en enero del 2014 en La Habana, Cuba. Entonces se trata de eso, pues, de apegarnos al respeto al derecho internacional público, de defender la soberanía, y que el mundo sepa que hoy más que nunca está vigente esa doctrina militar del Libertador cuando decía la patria es América. Es decir, que una situación de injerencia bélica directa contra Venezuela, eso se convertirá en una injerencia bélica con lo que decía el Libertador, la patria es América, y tengan la seguridad que vamos a vencer, porque ese es el camino de los bolivarianos y ese es el camino de todos los que seguimos también el sendero del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Profesor, de verdad que quiero agradecerle toda esa visión porque vamos en el camino correcto. Siento también con sus palabras de investigador, realmente usted es un estudioso de la ciencia y la tecnología, eso no lo puedo yo, de verdad, por los mensajes que nos llegan. Quiero agradecerle a todos los investigadores, porque hoy lo que uno busca también tratar, Nicolás, con todo el respeto y la consideración, es de conectarnos en la alta política que tú llevas. Se nos adelantó en algo nuestro profesor, como siempre, que es que tenemos para el próximo segmento un material, porque usted nos habló claramente, aquí lo tengo anotado ahorita, fíjese, que es importantísimo, que es sin duda la denuncia ante el mundo. En estos días nuestro presidente Nicolás Maduro Moro dio una rueda de prensa con los medios internacionales. Vamos a irnos rápido vamos a irnos a una pausa rapidito y volvemos, porque tenemos ese material ahí, porque le dio de verdad una claridad meridiana a Nicolás, primero quiénes somos, hacia dónde vamos y lo que podemos hacer, porque somos un país de paz, de solidaridad y de tranquilidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos.
Estamos aquí con la biblioteca, ¿vale? Cargo aquí la biblioteca, el libro azul, la ley del plan de la patria. Aquí tenemos el taller de alto nivel, profesor, el nuevo mapa estratégico. Tenemos igualmente la gaceta oficial del plan estratégico de las 7 líneas. Aquí el referente informativo y con la Constitución como siempre, porque es hoy una visión de entendernos de que tiene que haber una claridad meridiana en hacer comunicación. Y hablo de comunicación y más aún nuestro jefe de Estado, que dio una rueda de prensa internacional porque lo ameritaba, él como siempre. Mira, Nicolás, bueno, usted fue embajador de Chávez y estaba Nicolás como canciller y después como vicepresidente de la República, sabe estas altas visiones que tiene Nicolás en manejar el Estado venezolano como conductor estratégico, y vemos hoy cómo hacía falta retumbar ante América de este subglobal y también a nivel internacional. Vamos a ver, la tenemos ahí preparada, vamos a ver esas cápsulas si la tenemos por ahí. Ahora, los canales en este momento, puedes titular, están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es una opción errática, equivocada, que le han impuesto al presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Ojalá esos canales que tenemos se recuperaran. Si fuese así, siempre bienvenido. Con la palabra, el respeto, todo es posible. Con la amenaza y máxima presión, máxima preparación y máxima rebeldía, porque nosotros somos los campeones mundiales de la rebeldía antiimperialista y anticolonialista. Somos los rebeldes históricos de este continente. Y hemos hecho valer y haremos valer nuestra rebeldía milenaria como pueblo original de esta tierra. Así que el Caribe respalda a Venezuela amplia y totalmente en su lucha por la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la paz. Ha habido múltiples manifestaciones en comunicados oficiales, en declaraciones, en movilizaciones. El sábado vimos movilizaciones de importantes movimientos sociales y el Caribe sigue uniendo su fuerza para garantizar que la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tomada en el año 2014, enero, en La Habana, por propuesta de Raúl Castro Ruz, y ratificada en todas las declaraciones durante 11 años continuos, como principio fundamental de la CELAC, que es que América Latina y el Caribe es territorio de paz, se cumpla. Fíjate tú, uno de los elementos que poco se ha hablado, que es la violación del Tratado de Tlatelolco. América Latina y el Caribe escribió historia cuando hizo el Tratado de Tlatelolco. Muchos se preguntarán, ¿qué es el Tratado de Tlatelolco? ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? El Tratado de Tlatelolco surgió ante el peligro de la utilización de armas nucleares en el mundo. Y un grupo de científicos mexicanos tomó la iniciativa, la Cancillería mexicana la planteó el debate y se firmó un tratado aprobado por todos los congresos y parlamentos del continente.
de los 33 países de América Latina y el Caribe. El Tratado de Tlatelolco prohíbe la fabricación, uso, utilización o activación de cualquier arma nuclear en todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia y en todo el Caribe, en toda América Latina y el Caribe. Está prohibido por un tratado. Y Estados Unidos de Norteamérica debe respetar el Tratado de Tlatelolco. Fíjate, importante todo esto. Por eso es que esta rueda de prensa de Nicolás, profesor, e igualmente el andamiaje de la diplomacia bolivariana de paz. Y hoy en China, mire cómo estamos aislando esto, profesor. Hoy en China, miren, los que nos puedan estar viendo ahorita, nosotros estamos en la ruta de la patria. Aquí está Wilder Vargas, Omar Ruiz, Zaire en mi equipo, pues, pero también todo este equipo de TVFAN, el profesor que está incorporado, investigador geopolítico. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Porque mire, esto es todo un andamiaje que tiene la Venezuela de hoy, el alto gobierno de hoy operacionalizando la defensa de todos nosotros. ¿Qué podemos decir, profesor? Lo primero que debemos decir es que la rueda de prensa donde el jefe del Estado, Nicolás Maduro Moro, emitió lo que acabamos de escuchar fue un golpe contundente de ofensiva comunicacional. Es decir, se puso al descubierto la estrategia pensada del imperio de los Estados Unidos con un propósito de justificar la violación del derecho internacional público y con otro propósito de generar pavor y miedo en los pueblos de América Latina y el Caribe, y específicamente sobre el bravo pueblo venezolano. Yo creo que fue tan contundente la respuesta que dio el jefe del Estado, Nicolás Maduro, que pasó más de un día y obligó a la comparecencia pública de Trump. Y su comparecencia pública fue terrible, pues, fue más terrible todavía su comparecencia pública, para querer justificar con un video de inteligencia artificial que fue una propuesta indudablemente de Narcorrubio. Pues yo soy de las personas que dice que este video de inteligencia artificial donde incluso confunde pues lo que es un buque de guerra con una lancha rápida, pues. Yo creo que los días de Narcorrubio están contados, pues, en el Departamento del Estado. Por eso es importante dar esta declaración. Ahora, suya, hay un elemento clave aquí del presidente, del jefe del Estado, Nicolás Maduro. Muy clave, ¿ok? Que es que valorar de la respuesta del pueblo venezolano, y no solamente fue una respuesta de ofensiva comunicacional, sino que también fue una respuesta de ofensiva de lo que significa el ejercicio de la soberanía a través de la fusión popular militar policial, y como fue inmediatamente la consolidación, pues la decisión de establecer las unidades militares milicianas comunales de combate a través de esos bloques populares, pues, de defensa de la patria. Pues creo que toda esta actuación del jefe del Estado, Nicolás Maduro, no solamente de descubrir cómo se violenta el derecho internacional público y cómo descubrir lo que podía ser la estrategia maligna de los Estados Unidos, y fíjense la respuesta que hubo una respuesta trascendental. Incluso el CARICOM ya manifestó una posición de denuncia, pues, a lo que significa los elementos, pues, ni siquiera disuasivos que tienen que estar presentes de las armas nucleares, y menos exclusivamente, pues, frente a Venezuela. La posición del presidente de la CELAC en este momento, el presidente de Colombia, Petro, pues, que fue una posición, a mi modo de ver, no solamente de carácter política, pues, sino que le manifestó de que la ruta de la droga, como lo ha dicho el informe de la ONU, pues, ni siquiera la droga, las mafias no se atacan con armas nucleares, ni siquiera en la narrativa de mentira
se debería hacer, pues, sino que para eso existe un sistema de inteligencia y contrainteligencia que permite, pues, visualizar. Creo que los Estados Unidos y el presidente Trump y su canciller Marco Rubio recibieron, a mi modo de ver, una respuesta no solamente desde la patria Bolívar, sino una respuesta del continente, de los gobiernos, de los pueblos. Obviamente hay esos presidentes tutelados que están vinculados al negocio del tráfico de la droga, el narcotráfico, como son tanto Perú y Ecuador en estos momentos, pues, indudablemente también esa lamentable posición de tutelaje que tiene Irfaan Alain, el presidente de Guyana. Pero que hay una demostración de que nosotros estamos preparados, como hay que prestarle mucha atención a lo que dice el jefe del Estado. Máxima preparación. Y la máxima preparación, el mundo no se imagina lo que está ocurriendo en Venezuela cuando el jefe del Estado, presidente Nicolás Maduro, ha dicho máxima preparación. Estamos en máxima preparación en todos los niveles, en los niveles integrales, desde la perspectiva militar, la perspectiva fusión popular, militar, policial, lo que significa todo el tramado de la educación como una conciencia para ejercer el ejercicio soberano y todos los elementos que implica una respuesta de carácter híbrida a una posible irreal, pues, porque la han hecho ver que quieren llegar a nuestro territorio, pues. Nosotros estamos, hombres y mujeres, en paz, eso sí, en máxima preparación, y estamos aquí con el espíritu libertador Simón Bolívar, con el trayecto histórico que también retomó el comandante supremo Hugo Chávez Frías, y sobre todo en ese amor profundo que tenemos los venezolanos y las venezolanas para defender la paz de Venezuela, defender la paz del continente y defender la paz de la humanidad en el marco, pues, de una nueva alianza contrahegemónica en el mundo, que es la Alianza de la Paz, que representa Rusia, China, Venezuela, Cuba, la India, Bielorrusia, Corea del Norte, frente a los guerreristas de la humanidad. Y también, aunado a toda esa reflexión estratégica, está TVFAN operando en la calle preparada y apresta. Con nuestro general Morales y todo este equipo de militares, oficiales superiores y oficiales subalternos, y nuestra tropa profesional aquí alistada, hasta los alumnos, estamos en la calle, pues. No le tenemos miedo, sino por el contrario, como usted dice, estamos aprestos a esa línea de Nicolás, que lleva como conductor estratégico y igualmente conductor y baluarte por la paz, del diálogo. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí, profesor? Como 10 años en este programa, y hemos visto desde que llegó las medidas coercitivas unilaterales como tenemos un presidente que busca desde lo pequeño a lo cotidiano el diálogo permanente y la diplomacia bolivariana de paz. Antes de irnos a la pausa, quería que usted nos diera la reflexión. Diplomacia bolivariana de paz está hoy sumergida. ¿Qué podemos decir, profesor? La diplomacia bolivariana de la paz tiene como propósito fundamental que el mundo sepa que nuestras Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas van a defender la soberanía, la integridad territorial, y que vamos a defendernos como nos enseñó estos 500 años que hemos aprendido, porque en nuestros genes hay 500 años de combate contra las fuerzas imperiales que han querido no solamente ocupar nuestro territorio, sino cambiar nuestra cultura. Pero nuestra cultura es una cultura emancipada, rebelde, y es una cultura que está dispuesta, pues, en estos momentos, como se dice, de paz en Venezuela, y nosotros vamos a defender la paz. Porque defender la paz es defender la vida, pero lo vamos a hacer científicamente, tecnológicamente, con aprendizaje, con enseñanzas, con saberes. Si de algo podemos decir los venezolanos y las venezolanas que sabemos, es que conocemos nuestro territorio, conocemos nuestras 3.000 kilómetros de costa que tenemos en el norte, conocemos de los 2.219 kilómetros de todo el lado oeste, conocemos de todo lo que significa los 1.000 kilómetros donde está el río Esequibo en la parte este de Venezuela,
y toda la parte sur, pues conocemos de cuevas, de montañas, de ríos, de sabanas, de llanos, conocemos de ciudades, pero sobre todo conocemos del amor que tenemos por esta patria, del trayecto histórico que nos dejó el libertador Simón Bolívar. Y si algo sabemos los venezolanos y las venezolanas es inventar. Eso que nos dijo el maestro Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, que no haya duda de eso, que no haya ninguna duda. Estamos en máxima preparación. Incluso con Tastini, te hice un llamado de aprendizaje, que en estos momentos hay que erradicar hasta el consumo del azúcar, porque eso destruye las células. Y las células de los venezolanos ahorita tienen que estar todas listas, prestas a pensar mejor, a prepararnos mejor, alimentarnos mejor, y aprovecho a reivindicar lo que ha sido el sujeto histórico de los campesinos, campesinas, pescadores, familias del campo y de la ciudad, que han garantizado la soberanía y la seguridad alimentaria, porque este combate que tenemos es el combate por la vida, el combate por la paz y el combate de amor a la patria Venezuela y a lo que Bolívar siempre nos ha dicho: la patria es América. Estamos en máxima preparación bolivariana, chavista, antiimperialista. Hoy me interesa esa visión epistémica. Usted como científico, de verdad lo digo con toda la relevancia, fue ministro de Educación Superior, que luego fue la universitaria, que es hoy el Ministerio, y sé el tema de alto relieve, la investigación y lo científico que está manejando, y no es nada más eso, es cuidarnos en salud ante toda esta operación psíquica que busca meter al venezolano en algo que es la mentira, y con la mentira, con esa visión, eso se llama operaciones psicológicas, no van a poder. Aquí hoy tenemos igualmente un jefe de Estado que está dando la cara, acompañado de todo un pueblo, un gobierno de alto relieve. Hoy vemos, y quería culminar antes de irnos a la pausa con esa reflexión, profesor, cómo hay en China, en la República de China, esa visión de entender que la Venezuela de hoy existe y la solidaridad que hay y el apoyo que hay de parte de la República China. Saludar a nuestra representación consular que en estos días se dio, creo que fue ayer, se dio un monumento, fue el mismo jefe de Estado, el mismo jefe de Estado le dio la inauguración, un monumento en la ciudad de Caracas, allá en La Pastora, porque estamos en estas calles, en estas vías, hoy dándole vida con Tevefán, ya que aquí estamos a presto. Igualmente a la República Federativa de Rusia, a Irán, como usted lo dijo, todos los países suramericanos que hoy están en la CELAC, enrumbados hacia la paz, la solidaridad. ¿Quería decir algo antes de irnos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Bueno, vámonos, nos vamos a la pausa y ya volvemos. No se despeguen. Tevefán, una alternativa comunicacional con alto relieve. Ahí está todo lo que nosotros, el contenido que tenemos, profesor. Aquí no estamos jugando. Aquí hay un gobierno hoy que está dando la cara a nivel internacional y nacional, y junto en unión popular, militar y policial. Vamos a la pausa y volvemos. Aquí estamos, me agarraron aquí con la biblioteca otra vez, ¿vale? Porque es que estamos hoy impregnados de soberanía, de independencia, pero también algo que es importante cuando llegan nuestros invitados, que es sin duda el estudio estratégico de lo que ocurre hoy, pero a nivel geopolítico, profesor. Fíjese el andamiaje y era perfecto el día de hoy. Dios, que está aquí con nosotros, pone los días y las horas perfectas. Fíjense, nosotros teníamos este programa porque nuestra audiencia
es muy celosa. Cuando usted me puso que venía, entonces lo que nos pone aquí hoy en relieve nada más y nada menos, que es importantísimo, la ONU, Nicolás con la rueda de prensa, el tema de la CELAC, ante esa mentira que lleva el Estado profundo norteamericano, porque en definitiva ellos son los que mandan a los presidentes ahí. Y yo quería cerrar este programa porque tenemos un tiempo con el tema petróleo, con el tema energía, profesor. Pero más aún que usted conoció igual que yo y conocemos todos al Chávez vivo, ahí tenemos unas cápsulas y tenemos al profesor Alif. ¿Podemos ver esa reflexión o quería dar usted un comentario? No, vamos a escuchar al profesor Jalife. Y a Chávez. Vamos a ver esos videos que tenemos ahí. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo.
es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa, ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando, Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos, la cuestión de los carros eléctricos, a nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia, ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos, entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Si tú sumas petróleo convencional que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela es... Fíjate, estratégicamente, todo esto que tenemos 500 años en lucha contra los imperios, primero el español, después sobrevino el imperio británico con todo el tema europeo, ya apareció la doctrina Monroe. Es ese puje hoy entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. Todo esto porque tenemos un tiempo para que usted nos lleve en este concepto estratégico. Usted como estudioso, investigador, y también esas reflexiones que hoy es importantísimo seguir ante la audiencia que nos ve hoy, que nos pueda estar evaluando, porque tenemos un público muy exigente a veces y nos felicitan, y por eso es que queríamos dejar este tiempo para que usted nos dé esa reflexión, porque hay muchas cosas a la vez que la Venezuela de hoy se está defendiendo, pero con altura, con altura. Es un presidente hoy, un gobierno embestido de una solemnidad jurídica, que vemos hoy cómo estamos saliendo siempre airiosos con este Dios que nos ilumina. ¿Qué podemos decir, profesor? Lo primero que debemos decir es que cuando surge la doctrina Monroe, estamos hablando de 1823. Estamos hablando que el libertador Simón Bolívar y el ejército libertador de hombres y mujeres, indios, negros, blancos, mestizos, rebeldes, emancipados, estaba liberada Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, y estaba en el marco del proceso de la campaña del sur para la liberación del Perú, frente a lo que significaba la liberación de un territorio que tenía una gran proporción de costa por el lado del Océano Pacífico y una gran proporción también del lado del Caribe, del Atlántico. Indudablemente que los supremacionistas estadounidenses, anglosajones, protestantes,
crearon la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, a mi modo de ver, nace para darle respuesta al proyecto libertador Simón Bolívar. Y lo que ha transcurrido en estos 200 años, cuando queremos estudiar realmente, científicamente, socialmente, lo que ha significado la lucha política en el continente de América Latina y el Caribe, es que el imperio de los Estados Unidos ha querido que seamos su patrio trasero. Pero hay una doctrina que es histórica, que tiene la razón, porque es la independencia, porque es la soberanía, porque es la unión cívico-militar, como la planteaba el libertador Simón Bolívar, que la hizo en el territorio de todos estos 5 y la creación de una nación como Bolivia. Entonces eso ha estado vigente, pues. Incluso el decreto del libertador Simón Bolívar de que todas las riquezas, los recursos naturales estratégicos que están debajo de los subsuelos es patrimonio de la República, del Estado, pues. Es una doctrina, la doctrina bolivariana es una doctrina antiimperialista en el terreno jurídico, en el terreno político, en el terreno ideológico, en el terreno cultural, en el terreno social, en el terreno militar, en el terreno geopolítico, en el terreno geoestratégico. Entonces, esto es lo que se ha mantenido. Y si nosotros estudiamos los procesos históricos en América Latina y el Caribe en los últimos 200 años, todo está en función de lo que levantó la doctrina histórica del libertador Simón Bolívar, de asumir que la patria es América, que el continente del sur, como lo dejó escrito el generalísimo Francisco de Miranda, el concepto sur es desde el río Mississippi hasta la Patagonia. Entonces hay toda una elaboración epistemológica, política, ideológica de que el sur hoy es la América Latina y el Caribe. Entonces, a eso hay que concebirlo. Cuando uno escucha a nuestro querido comandante supremo Hugo Chávez, uno entiende que escuchar a Chávez es como estar en una biblioteca emancipadora, de cómo hace un resumen de cómo ha sido la injerencia de los Estados Unidos en lo que fue todo el siglo XX, cómo se apoderaron a través de las concesiones petroleras y se llevaron el petróleo de Venezuela, y todos los presidentes que se opusieron al ejercicio soberano del petróleo fueron derrocados, pues. El caso primario de Medina Angarita, que exigió la refinación del petróleo en Venezuela, que exigió la inversión 50-50% que se quedara en Venezuela, que de ahí surgió lo que se llama una nueva ley de hidrocarburos en función de los intereses de ese decreto histórico libertador de que los recursos naturales estratégicos que están en el subsuelo pertenecen al Estado, a la República. Entonces, indudablemente que eso ocurrió también con el comandante Chávez, cuando estableció una verdadera nacionalización de la industria petrolera Venezuela, no solamente en materia de exploración, en materia de explotación, sino en materia de comercio, en materia de tecnología, en materia de ciencia, en materia de lo que significa asumir el desarrollo de la industria petrolera como un asunto científico, tecnológico, de innovación soberana, que se fuese fortaleciendo lo que había dicho el primer economista venezolano de la escuela fisiócrata Cuisney, Alberto Andriani, que fue realmente el autor intelectual primario de decir de la siembra del petróleo. Solo que el doctor Uslas Priete lo puso de moda, pero el constructor de hacer el uso, porque el doctor Alberto Andriani, como fisiócrata, defensor del desarrollo a partir de la agricultura, él establecía que el uso del petróleo era para sembrar la cultura, para generar la inversión de lo que significaba el desarrollo que estamos hoy, ¿verdad?, llevando adelante en el marco de del plan de las 7 líneas de transformación de la nueva economía, de lo que significa la ciencia, la tecnología, la innovación soberana, el poder del Consejo Comunal. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tomarlo, como lo decía el comandante Chávez, que el petróleo es un bastión. El petróleo primero no es una materia prima, el petróleo es un recurso natural estratégico
Eso hay que aprenderlo de esa manera. El petróleo es un recurso natural estratégico. El petróleo no es materia prima, es una semiótica de dependencia para quitarle valor estratégico al petróleo. Estamos hablando de 303 mil millones de barriles de reservas certificadas, probadas y cuantificadas bajo el protocolo internacional de lo que ahora tenemos en Venezuela. Pero nosotros tenemos muchísimo más, solo que estamos en el proceso de lo que significa la creación de la tecnología, de la transformación, pues, de esas trampas del subsuelo petrolero para elevar. Pero hay que agregarle algo, Constantini, que poco se dice. Así como el profesor Jalife hablaba del petróleo, hay que agregarle los más de 100 billones de pies cúbicos de gas que tiene certificado el Estado venezolano. Entonces, Venezuela, si nosotros fijáramos lo siguiente, si nosotros sumamos el consumo del petróleo, Constantín, y del gas en el mundo juntos, esos dos recursos naturales estratégicos, gas y petróleo, representa, Constantín, hoy en el mundo, juntos, ambos, representan casi un poco más del 60%. Y Venezuela es la primera reserva en petróleo y está ubicada entre las 4 principales reservas de gas pies cúbicos en el mundo. Entonces tenemos el recurso natural estratégico. ¿Qué es lo que estamos desarrollando ahora con este plan de transformación de las 7T? La ciencia, la tecnología y la innovación soberana para hacer mayor uso, y estamos desarrollando el talento humano. Aquí hay que incluir, Constantini, lo que significa el sujeto pueblo. ¿Qué es el sujeto pueblo en Venezuela? El que ha resistido, los que hemos vencido y los que tenemos esa linealidad y esa coherencia de defender la soberanía. Bueno, que tenemos que prepararnos no solamente en el terreno militar, sino en el terreno científico, tecnológico, de innovación, todo este semillero que se ha desarrollado a través de la gestión de la viceministra Gabriela Jiménez. ¿Entiende? Todo ese proceso que desde la escuela, desde los liceos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, jóvenes, entiendan, ¿verdad?, lo que significa la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos culturales de la emancipación y de la soberanía. Porque si algo tenemos nosotros, es también una herencia tecnológica, pues. La más reciente, todos los postulados que nos dejó el doctor Humberto Morán, pues. Entonces, estamos en un momento de que para defender el petróleo tenemos que elevar las capacidades cualitativas de la educación primaria, secundaria y universitaria. Porque la mejor forma de hacer uso de la defensa de la soberanía de los recursos naturales estratégicos es con el conocimiento emancipador, y eso lo estamos desarrollando, pero tenemos que profundizarlo, tenemos que articularlo y tenemos que complementarlo. Tenemos que pensar en Venezuela como lo dice el plan de las 7 transformaciones, la complementariedad de Venezuela como una industria diversificada, ¿verdad?, de todos los recursos naturales estratégicos, la complementación, el fortalecimiento, los trabajos científicos entre SIDOR, con PDVSA, con gas, con lo que significa toda la concepción de la ecología como un elemento esencial también de las 7 transformaciones, en el marco de este año que se cumple el bicentenario del decreto Chuquisaca, Libertador Simón Bolívar, que fue el primer jefe de Estado de la humanidad, óigase bien, que legisló como jefe de Estado en materia de política para defender lo que significa las cuencas de los ríos y el espacio territorial, todo lo que significa el desarrollo de las naciones en función de la naturaleza, pero con una mentalidad, con una sabiduría y con el ejercicio de la ciencia, la tecnología y la innovación soberana en el concepto de la perspectiva ecológica. Entonces, estamos asumiendo la defensa desde esa perspectiva. Entonces, tenemos que ser optimistas, totalmente optimistas, porque el optimismo forma parte, a mi modo de ver, de las actitudes de los venezolanos y las venezolanas. El optimismo, además nuestro, tiene un soporte filosófico
No hay una filosofía emancipadora, más constructora, más eterna y vigente para la humanidad de la filosofía elaborada por el maestro Simón Rodríguez, y lean las virtudes del libro de las sociedades americanas de 1828. Es decir, que tenemos todo. Ahora es seguir fortaleciendo esta función cívico, militar, popular, policial, elevar los niveles cualitativos de la ciencia, la tecnología de innovación soberana, mantener la perspectiva ecológica y el amor a la patria y el amor a la familia, y Venezuela será y es un país inexpugnable e invisible que derrotará cualquier injerencia externa, porque Bolívar y Chávez son nuestras fuentes espirituales y materiales para defender a la patria. Pero ahí tenemos un video de Chávez. Vamos a verlo. Tenemos el video de Chávez. Vamos a verlo. Armada con el pueblo, los movimientos políticos de la revolución, los movimientos sociales, los campesinos y campesinas, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, la clase obrera, los intelectuales orgánicos, comprometidos, los pensadores, los profesionales, los técnicos, maestros, maestras, científicos, intelectuales, todos, padres, madres, la familia venezolana. Es la patria de nuestros hijos lo que está en juego. El camino del capitalismo es el camino a la destrucción de la sociedad, porque es el camino del egoísmo, de la división social. El único camino para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan patria y vivan felices en esta patria para siempre es el camino del socialismo. Yo los invito a que construyamos la verdadera patria democrática y socialista, donde haya igualdad, 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 libertad, libertad, libertad. De eso se trata, muchachos. Muy dignos oficiales técnicos, de eso se trata. Cadetes de la Escuela Técnica Militar, sus familiares. De eso se trata, señores ministros, ministras, gobernadores. De eso se trata, camaradas, generales y almirantes. De eso se trata, compatriotas de los máximos poderes del Estado Nacional. De eso se trata. De tener o no tener patria. Y nosotros estamos dispuestos a tener patria. Ahora sí, después de siglos de batalla, cuéstenos lo que nos cueste. Y a contribuir a crear la gran patria latinoamericana, bolivariana, caribeña, que hoy es agredida allá en la patria de Morazán, en la patria hondureña, que es también parte de la patria nuestra, porque la patria nuestra no es solo Venezuela, muchachos y muchachas. Recuerden lo que dijo Bolívar: para nosotros la patria es la América, esta América que viene desde el Río Grande, desde México hasta la Patagonia Argentina, hasta la Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes. Toda esta es nuestra patria, todo ese inmenso Caribe, toda esa Centroamérica y toda esta Suramérica es nuestra patria grande. Nosotros estamos contribuyendo. Y nos acusa la derecha continental, nos acusa la derecha criolla, la extrema derecha pro-yanqui. Pero ¿qué nos importa que nos acusen? Nosotros estamos claros y seguiremos por el camino por el que debemos seguir. Lo demás no nos importa nada. Estamos resueltos a tener patria y tendremos patria para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, a ustedes pues, muchachos y muchachas. Para nosotros es muy claro, soldados, nuestra doctrina originaria es grandemente fecunda. Y aquí venimos, es grandemente fecunda. Me agarraron aquí otra vez leyendo, viendo esa reflexión estratégica. Veo a Chávez y veo a Nicolás, ¿vale? ¿Cómo lo ve usted? Veo a Chávez y veo a un Nicolás hoy crecido en una visión bolivariana, independentista,
y por supuesto socialista. ¿Qué podemos decir hoy, profesor? Ya culminando el programa. Yo lo veo así. Con todo el respeto y la consideración. Veo la herencia ancestral de nuestros pueblos aborígenes, como lo acaba de decir el comandante Chávez. Veo las luchas cimarrones de los negros y negras rebeldes. Veo los zambos. Veo la lucha de los libertadores y la libertadora. Veo al genio del generalísimo Francisco de Miranda, Mariscal Sucre. Veo a Manuelita Sáez. Veo al libertador, al sol de América, al espíritu, al corazón genuino, a la identidad venezolana. Veo a la lucha del pueblo venezolano durante todo el siglo XX. Veo a los cristianos de la teología de la liberación. Veo al comandante Chávez, y que el mundo lo debe saber. El comandante Chávez nos dejó las enseñanzas y los aprendizajes de asumir esa linealidad histórica. Bolívar, Chávez. Veo al joven jefe de Estado Nicolás Maduro como una representación genuina y continuadora del proyecto del comandante Chávez. Y veo la fuerza invencible del pueblo venezolano, del sujeto pueblo, cuando el comandante Chávez nos acaba de decir: los campesinos, las campesinas, los científicos, los tecnólogos, los hombres de la cultura, del deporte, de la vida, del amor. Veo la fusión policial, militar, comunal. Veo que Venezuela es una nación impugnable. Indudablemente que Venezuela seguirá marcando muchísimos capítulos de la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad pasarán 100 años, 200 años, 500 años. Y Venezuela tendrá en el libro de la humanidad, quedará escrito siempre con letras de oro, quedará escrito que Venezuela, la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, es la tierra que defiende la humanidad, que defiende la perpetuidad de la especie humana y que defiende el ejercicio de la ciencia para el desarrollo en armonía con la ciencia, la ecología de la naturaleza. Ahí veo a Venezuela con un presente, con un futuro invencible, de conocimientos emancipadores. Desde las niñas y los niños hasta los abuelos y las abuelas, veo que Venezuela es hoy en el mundo una cifra fundamental, esencial de la ecuación del sistema internacional contrahegemónico, y que seremos nosotros también protagonistas de la caída, de la decadencia del imperialismo, el capitalismo y el sionismo, porque nosotros como venezolanos y venezolanas tenemos que dignificar también hoy la vergüenza de la humanidad, que es el pretender querer el sionismo, borrar a esa cultura milenaria de los palestinos. Y los venezolanos decimos viva Palestina, y los venezolanos y venezolanas decimos que vamos a defender esta patria y que tenemos un líder en este momento que es el comandante de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, que es el presidente de la República, que es el jefe del Estado y que es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y que tenemos en esa linealidad de coherencia política, y tenemos unas Fuerzas Armadas también bien operacionalizadas por el general en jefe Vladimir Padrino, y tenemos también la salvaguarda del capitán de la Revolución Bolivariana Socialista, como es Diosdado Cabello Rondón, que nuestro camino, el camino fijado para Venezuela, es el camino del socialismo bolivariano. Y el camino del socialismo bolivariano está aquí. Coloquemos nuestra conciencia, coloquemos nuestros aprendizajes y nuestras enseñanzas con nuestro pueblo, que nuestro pueblo es el mejor libro abierto, como nos lo ha dejado en estos momentos bien claro el comandante Chávez. Aquí está hoy lo que significa nuestra linealidad histórica y presente. Por eso que nosotros decimos que Venezuela está venciendo. Venceremos por nosotros
y por el mundo. La patria es América. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Y desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, en estos caminos está TVFAN, apresta, como siempre, como cañón comunicacional por la paz y referente informativo con nuestro equipo también. Perfecto, Nicolás. Tenemos los profesores, nada más y nada menos, Wilder Vargas, Omar Ruiz y Zair Vargas. Imagínate este equipo que está en conjunto con nuestro general Morales aquí, con todo este equipo perfecto. Hoy teníamos al mayor, antes de irnos a la pausa, antes de irnos aquí, el mayor Edwin, que está llevando esta operación, una operación de maniobra, saliendo en vivo. Igualmente tenemos al teniente Roja, todo el equipo también de edición y programación con el primer teniente Gómez, también, imaginémonos, todo este equipo perfecto. Y aquí nos despedimos hoy en los caminos de la patria. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.